su rostro. Padre, yo vengo en nombre de tu Hijo Jesucristo, amado, a hablar, Señor, a través de tu Espíritu Santo. Yo te pido que pueda decir lo que necesita ser escuchado por tus hijos, Señor, para que comprendan y entiendan quién eres tú. Señor, te pido, Espíritu Santo, que pongas justicia en mi voz y en mi boca, para poder levantar el nombre de Jesucristo. Algo tan difícil porque tú, Padre, lo levantaste hasta lo sumo. Pero yo te pido, Señor, que en mi corazón, que haya amor por Él, pueda decir lo maravilloso que es nuestro Jesucristo y pueda hacerle justicia, Señor, y Él pueda venir a respaldar esta palabra, Señor, a través del Espíritu Santo. Así que bendice esta tu palabra con tu amor, con tu libertad, con tu presencia. En el nombre de Jesucristo. Amén. Natalia estuvo hablando por 3 domingos sobre la soberanía de Dios. Y las prédicas son exactamente para que nosotros las apliquemos en nuestra vida. No para que escuchemos y decir que buena la prédica, Natalia, sino que para que nosotros veamos y hagamos un paralelo, ¿no es cierto?, con lo que se predicó y con lo que es nuestra vida. Y cuando ella predicaba, a mí el Señor me habló en varias áreas de mi vida, en su soberanía. Y cómo Él nos sustenta, cómo Él nos afirma. Cada cosa que nosotros somos viene de Él. En Santiago 1:17 dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. O sea, todo lo que nosotros tenemos bueno, todo lo que somos, si estamos en un lugar para hablar de Dios y si estoy aquí adelante, es porque Dios así lo permite. No porque es mérito mío, ni por mi perseverancia, ni por nada de lo que yo haya hecho, es porque Él en su plan así lo decidió. Y eso para mí fue, sabiéndolo, fue una revelación en mi corazón, de que nada de lo que yo tengo y de lo que yo soy proviene de mí, sino que viene de lo alto, viene del Señor en su soberanía. Sin Él no podemos permanecer fieles. Si Él nos suelta, no podemos tener el Espíritu Santo. Sin Él no podemos hacer nada, nada, como dice Jesucristo. Y eso me hizo darme cuenta lo poco que he puesto yo para estar aquí. Y a veces uno cree que es por la perseverancia, siempre cree que son méritos que uno tiene. Y si yo tengo perseverancia es porque Dios lo puso en mi corazón. Nada, nada. Y eso para mí fue, primero me hizo sentir muy vulnerable y dependiente absolutamente de Dios y de lo que Él quiere hacer conmigo. Y Él tiene todo el derecho a hacer lo que quiera conmigo porque Él pagó el precio por cada uno de nosotros. Si nosotros somos cristianos, Él pagó con su sangre y puede hacer lo que quiere contigo. Nosotros muchas veces tironeamos eso. Tironeamos con Él y peleamos con Él y nos rebelamos. Pero la verdad es que no tenemos ningún derecho ni a rebelarnos, ni a pelear, ni a reclamar. Solo tenemos derecho a clamar por misericordia. Yo también pensé que mucho de mi crecimiento espiritual y de tener el Espíritu Santo y tener poder de Dios había sido porque yo había hecho cosas. Y el Señor me mostró que no era así. Me lo mostró en la práctica. No estoy hablando de que me mostró en la palabra, en la práctica. Me mostró que en el momento que me soltó un minuto,
yo me desestabilicé absolutamente. Y eso me hizo entender cuánta dependencia necesito de Dios, que no me puedo soltar en ningún momento. Sin el Espíritu Santo no podemos hacer nada, hermanos míos. Así que si alguno de ustedes todavía no lo tiene, clamen por Él, porque estamos perdidos sin el Espíritu Santo. Y eso pasa en muchas iglesias, que no se predica este clamor por el Espíritu Santo. No se entiende que los apóstoles solamente pudieron hacer lo que hicieron cuando fueron investidos de poder por el Espíritu Santo. Y la iglesia debe ser como esa iglesia, para ser más que victorioso, como decimos, tan sueltos de cuerpo. Haciendo esa introducción, Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Por lo tanto, si tú has llegado a Dios Padre, es porque Jesucristo así lo quiso, no porque tú buscaste a Jesucristo. En Juan 6:45 dice: escrito está en los profetas y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. Eso está diciendo Jesucristo. Voy a repetirles: y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. O sea, nosotros llegamos a Cristo porque el Padre así lo quiere. Y en Juan 6:44 está más claro eso. Dice: ninguno puede venir a mí, está hablando de Jesucristo, si el Padre que me envió no le trajere. Y yo le resucitaré en el día postrero. Nadie llega al Padre si Jesucristo no lo quiere. Y nadie llega a Cristo si el Padre no lo quiere. Por lo tanto, si nosotros estamos aquí sentados, es porque fue plan de Dios. Y no hay mérito alguno en ninguno de ustedes, ni menos en mí. Y partiendo de esa base, que vamos a leer Juan 15, un capítulo que lo hemos leído muchas veces, pero quiero leerlo detenidamente de acuerdo a esta soberanía de Dios sobre nosotros. Dice en el capítulo 1, el versículo 1, Juan 15, versículo 1, sí. Capítulo 15, versículo 1. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. Porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y lo recogen y lo echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Entonces yo, cuando estaba leyendo esto, la primera parte dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. O sea, yo soy el árbol y mi Padre es el que cuida de este árbol, ¿cierto? Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. O sea, está diciendo aquí: todo pámpano que en mí, el que está en mí y no lleva fruto, se está hablando de los cristianos aquí. El que está en mí, tú estás unido al Jesucristo, estás en la parra misma, ¿no es cierto? El pámpano y la vid es la parra, las ramas de la parra son nosotros los pámpanos. Estando unido a Él y no llevas fruto,
¿Qué es lo que hace el Padre? Dice, el que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Si tú no llevas fruto, te va a quitar el Padre de Jesucristo. O sea, tú te vas a perder aunque estés en Cristo, estés comunicado con Él si no tienes fruto. Entonces es una razón de entender que no basta con venir a la iglesia, pasar tiempo con Jesucristo, tener una relación con Él y nada más. Tenemos que dar fruto, porque el Señor, Dios Padre, nos va a quitar de Jesucristo, porque estamos ocupando un lugar que no corresponde, y por eso el Señor corta esas ramas que no dan fruto. ¿Para qué? Para limpiar y dejar libre a las otras que sí están dando fruto. Por lo tanto, es fundamental entender esto, que nosotros dependemos de Cristo y tenemos que estar conectados con Él todos los días y a toda hora. Pero si no damos fruto, igual nos van a sacar. Debemos dar fruto. Así dice aquí. Yo no sé si ustedes habían leído esto o lo habían visto, pero aquí dice claramente, el que no lleva fruto, el que en mí no lleva fruto, lo quitará, lo sacará. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Cuando tú empiezas a dar fruto, Dios hace cosas a favor tuyo, para que tú tengas más fruto. Por lo tanto, es tan importante hacer lo suficiente, lo necesario, para dar fruto. Hablarle a la gente de este Dios maravilloso y de lo bien que hace ser cristiano, de lo bien que hace tener una vida con Cristo, pero dando fruto, no solamente comiendo uno y guardándose el secreto de lo que es permanecer con Él. Después dice, después de decir esto de los frutos, dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Está hablando con sus discípulos. ¿Ya? A ellos le habían escuchado y estaban viviendo con Él. Entonces le dice, ustedes están limpios, o sea, ya están listos para dar mucho fruto. ¿Ya? Si no permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros. Y aquí está la dependencia clara que Él nos dice y nos declara, que nosotros debemos permanecer en Él para que Él permanezca en nosotros, porque Él es el que tiene, Él es el que da fruto a través de nosotros. Nosotros somos un conducto por el cual esta vid derrama, ¿no es cierto?, esta sustancia que es el Espíritu Santo a través de nosotros, y nosotros vamos produciendo ese fruto tan necesario para el reino de Dios. Esa unción que es el Espíritu Santo entra en nosotros y es derramada, pero si no estamos unidos a la fuente de esa unción que es Cristo, no podemos dar fruto y no podemos ungir a otros con esta unción que es el Espíritu Santo. El que permanece en mí y yo en él, no, dice permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto. Ya, eso lo leí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Y aquí está, todo mérito, todo fruto que tú das, viene del Señor. Separado de Él no puedes dar fruto. Todo lo que tú haces, todo lo que tú eres, lo bueno, lo maravilloso, si personas te admiran porque tú eres especial, viene de Jesucristo. Separado de Él no eres nada, no somos nada. Y aquí dice claramente, nada podemos hacer. Y cuando la palabra dice nada, es nada. Así que cuando miren el hombre antiguo, la mujer antigua antes de Cristo, no hay nada bueno de esa persona. No traigas nada de esa persona a esta nueva vida. Deja todo atrás, no sirve el hombre antiguo, la mujer antigua, antes de Cristo. Solamente sirve la nueva criatura transformada a través del Espíritu Santo,
y conectada a este Jesucristo a diario. Todo lo demás hay que botarlo a la basura. Que tú tenías un carácter bueno, no sirve nada, hay que hacer de nuevo. Esa persona tiene que morir para que haya una nueva criatura. Dice, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano. Aquí hay otra manera como se pierde. La persona que dice ser cristiana y no permanece en Cristo. El que permanece en Cristo no da fruto, también lo sacan. Pero el que no permanece en Cristo será echado, dice, como pámpano y se secará, y lo recogen y lo echan en el fuego. Y arde. Él se va al infierno. Eso es lo que está diciendo. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedís todo lo que queréis y os será hecho. Cuando tú cumples la palabra y permaneces en Jesucristo, todo lo que tú pidas, Él lo va a hacer. Va a ser hecho. Porque así dice aquí. Todo lo que pidamos, el poder de Dios está en nuestras manos. Cuando nosotros permanecemos en Cristo y hacemos su voluntad. Y cumplimos con su palabra. Porque eso dice aquí. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedís todo lo que queréis y os será hecho. Entonces, si nuestras oraciones, cuando nosotros oramos por las personas para sanidad, y eso no ocurre, es porque tú no estás permaneciendo en Cristo, ni estás cumpliendo con su palabra. Si tú oras para sacar espíritu inmundo, y estos espíritus inmundos no salen, es porque tú no estás cumpliendo su palabra y no estás conectado a Jesucristo a diario. Cuando tus oraciones no son escuchadas en cualquier tema o área, es porque tú no estás conectado a Jesucristo y no estás cumpliendo la palabra. Es tan fácil como decir, cuando tú lo haces, cuando tú estás conectado a Cristo y tienes la fe, porque eso es cumplir la palabra, tener la fe de Cristo, todo lo que tú digas va a ser hecho. Todo lo que digamos va a ser hecho. Nosotros debemos vivir una vida de testimonio de quién es Cristo. Porque si Él está conectado, si nosotros estamos conectados con Él, Él dice que permanece en nosotros. Por lo tanto, tenemos que reflejar no solo su carácter, sino también su poder. Porque el reino de Dios no es solo palabra, sino que es poder de Dios. Por lo tanto, tenemos que tener ese poder. Porque sin ese poder no podemos con Satanás ni sus demonios. No podemos con ellos. Nos van a vencer. Por lo tanto, esto es algo muy importante, es urgente, hermanos, que lo entiendan. Ustedes no pueden con el enemigo sin el Espíritu Santo, sin este poder. Van a ser presas fáciles de él y van a ser destruidos. Vamos a ser destruidos. Porque yo no escapo a esta verdad. Esta es una guerra y que tenemos que entender que es una guerra a muerte. Porque el enemigo dice, el Señor Jesucristo dice, viene a hurtar, matar y destruir. No viene a jugar. Viene a hurtar, nos roba las ganas de vivir, nos mata, nos hace querer morir o suicidarnos y después nos destruye porque nos lleva al infierno. Esa es la muerte segunda. Ese es el plan de Satanás. Y Satanás tiene un ejército en contra de nosotros, bien planificado. Dice que hay potestades, gobernadores de las tinieblas y huestes espirituales de maldades. Toda una organización en contra de nosotros, que nosotros no tomamos en cuenta. Y estamos siendo destruidos constantemente. Estamos siendo atacados constantemente y nosotros creemos que esto es un juego, que no pasa nada. Pero créanme, cuando el enemigo se da cuenta que tú eres un peligro, te va a destruir. Si tú te descuidas, te va a destruir. Tenemos que ponernos serios. Si estamos en un ejército del Señor, tenemos que ponernos serios. Esto no es un juego, es una guerra a muerte, donde hay heridos, hay desertores, como toda guerra, pero hay muertos también. Así que yo les pido que ustedes entiendan esto, que sin Él no podemos ir contra las huestes espirituales, ni siquiera contra las huestes espirituales, menos contra los principados, menos contra los gobernadores de las tinieblas. Son diferentes rangos de demonios que están sobre nosotros y que nos van a destruir si nosotros no somos y no hacemos lo que dice aquí Jesucristo.
Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Imagínense el amor de Jesucristo sobre nosotros. Que el mismo amor del Padre que está sobre Él, está sobre nosotros. ¿Por qué nos cuesta tanto entender y creer esto? Porque el enemigo se encarga de poner mentiras en nuestras mentes y de estorbar todas estas verdades. Porque cuando tú lo crees, que tú eres amado como el Padre amó a Jesucristo, no hay nada que se pueda enfrentar a ti. Porque cuando tú sientes ese amor, empiezas a vivir en la fe verdadera y empiezas a ser victorioso en cada cosa que tú haces. Dice, como el Padre me ha amado, yo también os he amado. Permaneced en mi amor. ¿Cómo permanecemos en el amor de Jesucristo? Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Si yo hago la voluntad de Dios, si cumplo con su palabra, no hay nada que pueda en contra mía, porque permanezco en el amor de Dios y Dios no va a permitir que me destruya. No va a permitir que me hagan nada que esté fuera de su plan. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Él nos da el ejemplo. Él vino y guardó todos los mandamientos de su Padre y por eso se mantuvo en su amor. Él dice, hagan lo mismo ustedes. Permanezcan en mí. Y cuando nosotros permanecemos en el Señor, somos sellados con el Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo hace que nosotros cumplamos la palabra. Si tampoco es mérito nuestro, no es un esfuerzo nuestro. Entiendan, todo lo hace el Señor. Es todo por gracia. El Espíritu Santo hace la obra en ustedes para que puedan cumplir con los mandamientos. Y eso va a hacer que ustedes permanezcan en el amor de Dios y estén protegidos, absolutamente. En Hebreos, vamos a leer Hebreos el 12, capítulo 12. Yo no sé si están entendiendo, esto es fundamental que lo entiendan. Esta es una guerra, hermanos míos. Y estamos siendo profundamente atacados como iglesia. Así que yo les estoy advirtiendo, tomen toda la armadura de Dios, como dice en Efesios 6, léanlo. Toda la armadura de Dios. Mirad bien, Hebreos 12 al 15 voy a leer. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario profano como Esaú, que por una sola comida vendió su progenitura, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado, y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad. Aquí lo que está diciendo que nuestra salvación, ¿no es cierto?, no es algo que nosotros podemos tomar cuando queremos. Cuando Esaú, ¿no es cierto?, vendió su herencia de ser el primogénito y tomar la herencia de su padre por una comida, él trató de recuperarla y nunca más la pudo recuperar. Y aquí lo que está dejando claro en Cristo, porque algunos cristianos dicen, bueno, después me arrepiento, igual el Señor me salva, me arrepiento al último momento o voy a pasarlo bien y voy a ir después al Señor. Aquí dice que si el Señor no te permite volver, no te permite ser de nuevo hijo de Dios, si tú te apartas de Él, no puedes hacerlo. O sea, el que estemos con Él, el que seamos cristianos y que podamos tener salvación, es un regalo del Señor. Él lo hace en nosotros. No podemos seguir farreando esta herencia que nos dio Jesucristo. Debemos permanecer en Él, debemos perseverar en Él. Y por eso que este hombre, aunque lloró, dice, y clamó, aunque lo procuró con lágrimas, no hubo oportunidad para el arrepentimiento. Entonces, lo que yo quiero decirles a ustedes, está en la soberanía de Dios, que tu salvación depende de Él, absolutamente de Él. Pero, como decía Natalia, no es que nos quedemos sentados, nosotros debemos procurar, debemos tratar, como dice
Pablo, debemos ocuparnos con temor y temblor de nuestra salvación. Porque los tiempos son urgentes y no tenemos tiempo para seguir haciendo lo que queremos y después volver al Señor cuando el Señor, total, igual me va a perdonar porque el Señor es bueno, el Señor es amor. Aquí una persona que se desvió y no tuvo otra oportunidad. Y eso es en la soberanía de Dios. Y si tú la tienes, bienvenida sea. Yo no digo que no la vas a tener y que no va a ser así. Pero créeme, si el Señor decide soltarte, estás perdido, porque el enemigo te tiene. Solamente con Él podemos vencer al enemigo. Así que no juguemos al pecado, no juguemos a desviarnos, porque podemos perdernos en ese camino. Y dice, porque no os habéis acercado al monte, no está hablando a nosotros, está hablando de los antiguos que se acercaron al monte, que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas, a la tempestad. Es donde el Señor, ¿no es cierto?, en el Antiguo Testamento se aparecía a Moisés, y esto pasaba en ese monte, al sonido de la trompeta, a la voz que hablaba, la cual los que oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo, de esta visión donde estaba el Señor, estoy espantado y temblando. Y ahora nos habla a nosotros. Eso es lo que le pasaba a los antiguos. Y dice, sino que ustedes habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todo, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto. O sea, si eso era terrible y espantoso para Moisés, como dijo, para nosotros es mucho más donde nosotros estamos. Es mucho más importante. Porque eso está diciendo aquí. Nosotros estamos cerca, ¿no es cierto? Nos hemos acercado, no solo a ese monte, sino que estamos en la ciudad del Dios vivo, en la Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Ese es el ejército que nos acompaña. A la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Al Dios, el juez de todos. A los espíritus de los justos hechos perfectos. Eso tenemos que ser nosotros. Espíritu de los justos hechos perfectos. A Jesús, el mediador del nuevo pacto. Porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecháramos al que amonesta desde los cielos. Entonces está diciendo, ¿saben? Si a los otros los desecharon, con mayor razón a nosotros, que estamos en un mejor pacto, en un mucho más poderoso pacto. Pero nosotros, ¿por qué nos exigen más? Porque nosotros nos dieron mucho más, nuestra herencia es mucho más grande que los antiguos. Ellos podían ver de lejos, nosotros somos templo de este Señor, de este Dios maravilloso a través del Espíritu Santo. Por eso nos exigen mucho más. Y por eso nosotros tenemos que dar mucho más. Pero la exigencia no depende de ti, es que tú dejes que Dios actúe en ti. No permitas que el enemigo te diga mentira y no deje actuar al Señor. El enemigo lo que hace y lo único que puede hacer es estorbar esta relación que tú debes tener con Dios. Porque Él no tiene poder, no tiene poder. Toda potestad me fue dada, dijo Jesucristo. Y esa es la herencia que Él nos deja. Él no tiene poder porque fue destruido a través de la cruz y de la resurrección del Señor. Él está totalmente destituido de esta tierra. Pero nosotros le damos el poder cuando le creemos sus mentiras. Nosotros nos dejamos engañar por este Satanás. Y creemos que Él tiene poder. Y vemos su maldad en el mundo porque hay mucha gente que no tiene claro esto y no lo vive. Incluso cristianos. Que tenemos un tremendo pacto, un nuevo pacto, una tremenda herencia que nos dejó Jesucristo, poderosa en Él. Y poderosa en nosotros a través de ese Espíritu Santo.
Mirad que no desechéis al que habla, dice, porque si no escaparon aquellos, está hablando de Jesucristo, no lo desechen, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros sí desecharemos al que amonesta desde los cielos. Ese es Jesucristo. La voz del cual conmovió entonces la tierra, cuando Él vino, ¿cierto? Pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas móviles, como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Entonces lo que está diciendo aquí, este reino que nos dejó el Señor Jesucristo es un reino inconmovible, es el único reino eterno, es para siempre. Nosotros pertenecemos a ese reino. Vamos a reinar para siempre con Él. Es el único reino en la historia de la humanidad que es eterno. Y es verdad, porque existe, está aquí con nosotros. Cuando tú eres un hijo de verdad y el Señor se manifiesta a través de su Espíritu Santo en tu vida, eres parte de ese reino. Tú traes el reino de los cielos y lo pones en esta tierra. Y vives en ese reino. Y todos los demás se tienen que someter a ese reino, a esa iglesia, pero una iglesia de verdad, no una iglesia que dice, pero que no hace, que habla del Espíritu Santo, pero no lo toma en cuenta en su vida, que no puede demostrar ese poder. Por eso Pablo decía, yo voy a ir a ver a esos que hablan, que me muestren el poder. No que hablan bonito, que muéstrenme el poder. Y eso se muestra cuando tú haces toda la voluntad de Dios. Cuando tú vives de acuerdo a Él. Cuando tú vives, como decía, les leía al principio, y lo voy a leer de nuevo, que Él actúa, dice, voy a leer Isaías 66, voy a leer mejor. Isaías 66:1. Jehová dijo así, el cielo es mi trono, y la tierra estrado de mis pies. ¿Me están escuchando? El cielo es mi trono, la tierra estrado de mis pies. ¿Se están dando cuenta lo grande que es Dios al que servimos? ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? Dice. ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas. Yo hice todo lo que ustedes ven. Me está diciendo, ¿qué templo me pueden construir ustedes? Y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Todas las cosas que ustedes ven fue porque yo las hice, dice Jehová. Pero, dice, miraré a aquel que es contrito y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Esa grandeza de Dios va a estar con el que es contrito y humilde de espíritu. Ese poder maravilloso va a estar con el que es humilde y contrito de espíritu. Contrito significa arrepentido, un corazón arrepentido. No un corazón que nunca pecó, pero que se arrepintió de lo que hace. Y que si vuelve a pecar, vuelve a arrepentirse. Pero tenemos que parar, porque el Señor nos va transformando hasta que no los vamos a hacer más. Pero el Señor pone los ojos en el humilde y contrito, arrepentido. No el que cree que si el Señor es amor, sí que no importa, démosle nomás. No podemos hacer eso, hermanos míos. Eso se acabó. Porque ustedes lo saben. Y el Señor aquí claramente dice, todo este poder, todo lo que yo soy, todo lo que tengo, pongo mis ojos en el que es humilde. Y ser humilde es entender, no es que yo me siento, porque dice en la palabra también que nosotros debemos considerar a los demás como mayores que nosotros. Entonces muchos andan sirviendo al hermano. Está bien, tenemos que tener un espíritu de servicio. Está bien eso. Pero nuestra comparación no tiene que ser con el hermano. Para ser humildes de verdad tenemos que compararnos con Dios. Ver su magnificencia, lo grande que es, lo poderoso que es y lo humilde que fue cuando vino a esta tierra encarnado en Jesucristo. Cuando nosotros entendemos eso, podemos ser de verdad humildes. Cuando entendemos que todo lo que hacemos, todo lo que somos, todo lo bueno que podemos ser, o efectivo o exitoso que podemos ser, viene de Dios.
Todo lo que tenemos viene de Él, es un regalo del Señor. Cuando entendemos eso, y que sin Él, si no dependemos de Él, no vamos a poder ser los seres que debemos ser, podemos entender que necesitamos depender de Dios absolutamente y que Él es soberano y que nuestras vidas son de Él, porque Él pagó por cada uno de ustedes, por mí y por cada uno de ustedes, un precio tremendo. Él recibió el castigo que nosotros merecíamos, recibió la ira de Dios, fue al infierno, descendió, dice, al infierno, para que nosotros no fuéramos. Y ese es el precio de nuestra libertad. Y por eso Él puede y tiene derecho de hacer lo que quiera con nosotros. Incluso si quiere sacrificarnos para su obra, también tiene derecho de hacerlo. Porque todo, ni siquiera nuestra vida, si respiramos, es porque Jesucristo así lo quiere, porque Dios así lo quiere. Nada es nuestro, nada, hermanos míos. Por lo tanto, no podemos seguir creyendo que esta vida yo hago lo que quiero con ella. No es así, no es así. Si tú eres cristiano, no sirve ese pensamiento. Eso es del enemigo, es de Satanás. Ahora, ¿no hay nada que hacer? Sí, por supuesto que tenemos que hacer. No tenga tu corazón envidia de los pecadores, antes persevera en el temor de Jehová todo el tiempo. Muchas veces nosotros vemos el éxito de la gente pecaminosa, que tienen dinero, que son millonarios, y tenemos envidia de eso. No podemos tener eso. Nosotros debemos perseverar en el temor de Jehová, y como dice acá, todo el tiempo. No podemos envidiar porque nosotros tenemos algo mucho más importante. Somos herederos y dueños de todo, porque nuestro Padre es dueño de todo. Y si Él no nos da más es porque no podemos manejar más. No estoy hablando de prosperidad, estoy hablando de una vida de acuerdo a lo que Él es. Y si Él nos quiere dar en la economía, también lo va a hacer, pero va a ser por un objetivo, para su plan, no para nuestro plan. Dice en Santiago 1:25, dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella. Aquí está el que persevera, hay que perseverar. Pero créeme, tu perseverancia no es suficiente. Necesitas de Dios para lograr las cosas. Dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Entonces, si nosotros hacemos y trabajamos en su obra, entonces vamos a ser bienaventurados en todo lo que hacemos. Pero debemos perseverar en ello, no desmayar, no creer que ya lo hice todo y ya estoy bien, el Señor está conmigo y ¿para qué más? Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Esto lo dice en 2 Juan 1:9, este versículo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. O sea, ¿hay que perseverar? Sí, hermano, hay que perseverar. Pero eso es un don que te da Dios, la perseverancia. Hay que pedirle. Si tú no eres perseverante, pídeselo, porque es importante. El que persevera hasta el fin, ese tendrá vida eterna. Jesucristo lo dice muchas veces. Pero eso viene también de Dios. Es importante. Porque muchas veces nosotros nos vamos de aquí recién con la prédica y decimos, ahora sí, ahora lo voy a hacer. Nos dura como 2 o 3 días y no perseveramos. Y por eso quedamos aquí mismo. Y llegamos todos los domingos a arrepentirnos, a decirle, Señor, ahora sí, pídanle la perseverancia. El Espíritu Santo tiene la perseverancia para vencer esta letanía en la cual nosotros caemos puestos por el enemigo. Créanme que el enemigo pone eso. Esta es una guerra. Él, mientras pueda detenerlos, los va a detener. Mientras pueda parar la relación con Él, lo va a hacer. Mientras pueda quitarte las ganas de orar, lo va a hacer. Pero eres tú el que tiene que luchar y pedirle al Señor que eso no pase. Pedirle a este Espíritu Santo que está en ti, que tome fuerza en ti, que crezca en ti. Tú tienes que menguar, tienes que dejar que haga su voluntad en ti para que eso pase. Y vas a lograrlo. Vamos a lograrlo. Porque hay que hacerlo. Créanme, si no, no sacamos nada con estar aquí. De verdad. No sacamos nada.
si no hacemos lo que Dios dice que tenemos que hacer. Porque aquí dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, en la palabra del Señor, no tiene a Dios. Y el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Escuchen eso, por favor, y grábenselo. El que persevera en la doctrina de Cristo, en esta palabra, en el Evangelio, el que persevera en eso, ese tiene al Padre y al Hijo. Ese es un hijo de Dios. Ese es victorioso. Ese va a ser y va a transformar las naciones. Yo quiero ser eso. Ustedes también son parte de esto, pero tienen que tomar en serio esto. Porque si fueron llamados a una iglesia que tiene una promesa tremenda y que la va a cumplir, porque créanme, lo vamos a hacer. Ayer me dio una palabra preciosa, que no la voy a leer ahora, la voy a dejar la próxima semana, que nos da la victoria, que ya está la victoria. Esa fue la palabra que me dio ayer. Está la victoria. La voy a leer. Ayer estaba orando y el Señor me dijo que leyera Segunda de Reyes 7. Si quieren me acompañan, Segunda de Reyes 7. No lo voy a leer todo el capítulo, pero lo voy a leer una parte que, el principio dice: dijo entonces Eliseo, oíd palabra de Jehová. Así dijo Jehová, mañana a esta hora valdrá. El escenario de esta palabra es que Israel está sitiada por los sirios, los israelitas, ¿ya? Está sitiada por los sirios y ya están muriéndose de hambre, ya no tienen ninguna esperanza. Entonces, en ese escenario es que Eliseo dice, oíd palabra de Jehová, así dijo Jehová, mañana a esta hora valdrá el seah de flor de harina 1 siclo y 2 seas de cebada 1 siclo a la puerta de Samaria. O sea, va a haber comida y van a estar vendiendo comida. Se estaban comiendo entre ellos, se habían comido los caballos, ya estaban comiéndose los niños. Así era dramática la situación. ¿Ya? Es así de dramático. Entonces, cuando él dice, mañana va a haber comida y van a estar vendiendo, y no era caro el precio que estaban diciendo, o sea, era un precio adecuado. Y un príncipe, sobre cuyo brazo el rey se apoyaba, respondió al varón de Dios y dijo, si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, sería esto así. ¿Sería esto así? Y él dijo, he aquí, y él dijo, Eliseo le dice, he aquí tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Le dice a este príncipe, ¿sabes qué? Tú lo vas a ver, lo que estoy diciendo, pero tú no vas a comer. ¿Ya? Por su incredulidad. Había a la entrada de la puerta 4 hombres leprosos. Esos somos nosotros, los leprosos. ¿Ya? Lo voy a explicar al tiro para no. Los cuales dijeron el uno al otro, ¿para qué no estamos aquí hasta que muramos? Si tú no tienes salvación, ¿para qué sigues viviendo si vas a morir igual? Y te vas a morir la segunda muerte, que es la del infierno, ¿cierto? Entonces, ¿para qué estamos aquí hasta que muramos? Si trataremos de entrar en la ciudad por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella. O sea, si entramos a la ciudad donde están muertos de hambre, vamos a morir. Y si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios, dice. Si ellos no dieran la vida, si ellos nos dieran la vida, viviremos. Y si no nos dieran la vida, la muerte, y si nos dieran la muerte, moriremos. O sea, vamos y por lo menos tenemos una chance de vivir, ¿no es cierto? Si vamos donde los sirios, porque ahí hay comida. Y se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios, y llegando a la entrada del campamento de los sirios, no había allí nadie. Sorpresa. Porque Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyese estruendos de carros, ruidos de caballos y estrépito de gran ejército, y se dijeron unos a otros, he aquí el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los heteos y a los reyes de los egipcios, para que vengan contra nosotros. Así que se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento como estaba, y habían huido para salvar sus vidas. Se dejaron todo botado y se arrancaron, solos. Dejaron los caballos, la comida, dejaron todo. Ellos eran los que estaban sitiando a la ciudad de Jerusalén. ¿Sí? ¿Me entienden? Cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda y comieron y bebieron y tomaron de allí plata y oro y vestidos, y fueron y lo escondieron.
Y vueltos entraron en otra tienda y de allí también tomaron y fueron y lo escondieron. Luego, y este es el versículo más importante que el Señor me lo recalcó, dice, luego se dijeron el uno al otro, no estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva, las buenas nuevas, el Evangelio. Y nosotros callamos y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora, entremos y demos la nueva en casa del Rey. Entonces, lo que el Señor está diciendo acá, la victoria está. El enemigo está destruido, huyó. Tenemos que ir y tomar el botín. Pero no para nosotros solamente, por eso es que tenemos que dar fruto. Lo que está diciendo aquí no es para nosotros, nosotros estamos comiendo de esta victoria, sabemos que tenemos la victoria, pero tenemos que llevarla nueva a la casa del Rey, a los demás, tenemos que decírselo a los demás. La victoria está en nosotros. Y esto es una promesa del Señor dicha ayer, para levantar nuestros ánimos, ¿ya? Sobre todo los míos. Yo no digo que he decaído, pero el Señor está constantemente hablándome que la victoria está y que la promesa sigue y que vamos a ganar porque el enemigo ya huyó. Eso es lo que está diciendo en esta palabra. Tenemos que ir a tomar el botín. Y ese es un avivamiento, ir a tomar el botín. Y después fueron y se apoderaron de todas las cosas y ustedes léanlo completo. Es maravilloso. Es una tremenda promesa que nos dejó el Señor, que Él no se ha olvidado de nosotros y Él sigue pendiente y a favor nuestro. Así que hagamos las cosas bien, vivamos como la vid, con la vid verdadera que es Cristo, y cumplamos lo que tenemos que hacer como hijos de Dios. Cumplamos con el plan, ese plan que tiene preparado para cada uno de nosotros de antemano el Señor, porque tiene un plan para cada uno de ustedes y que es ser parte de este cuerpo. Y no se olviden que así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, vivimos en un reino que es para siempre. Si tú entras en este reino, es para siempre. Vas a vivir para siempre, eternamente en este reino. Tengamos gratitud, entonces. Vivamos con agradecimiento de esta herencia que nos regalaron. Y mediante ella, sirvamos a Dios. ¿Me están entendiendo? Debemos servir a Dios, agradándole con temor y reverencia. Eso es lo que debemos hacer como hijos de Dios. Entender el reino al cual pertenecemos y servirlo a Él con temor y reverencia. Amén. Entonces vamos a ponernos de pie y vamos a dar gracias por esto, por la promesa, por todo lo que está haciendo el Señor y por todo lo que va a hacer, que es muy, muy grande. Porque Él es grande, no porque nosotros seamos grandes, porque Él es maravilloso y es grande. Por eso, Señor, yo te pido ahora que tú vengas a estar con nosotros. Ven, Señor, a bendecir este momento, con tu amor, con tu presencia, con todo lo que tú tienes, Señor, para nosotros. Señor, te amamos, tú eres nuestro amor. No hay nadie más, Señor, sobre ti. Tú eres primero en nuestros corazones, Señor. Y prueba nuestros corazones si es que no somos, si no estás en primer lugar, Señor. Si mi amor no es solamente para ti, en el primer lugar de mi corazón, pruébame, Señor. Y si hay idolatría en nosotros, si hay algo sobre ti, yo te pido, Señor, que inmediatamente lo saques. Queremos vivir en ti y contigo, Señor, y que tú puedas vivir en nosotros. Señor, ven con tu presencia maravillosa, Señor, y saca toda herencia contraria a ti, toda maldición que fue puesta a través de nuestros pasados, nuestros padres, Señor, y nuestros antepasados. Saca toda miseria de nuestras vidas, Señor. Y ven con tu gloria, Señor, y derrama tu gloria, abre los cielos sobre este lugar. Y saca toda soberbia que pueda haber en nuestros corazones, Señor, en contra tuya. Señor, limpia a tus hijos. Límpialos, Señor. Saca esa mentira que hay en los corazones de tu hijo, que ellos no pueden ser los hijos que tú soñaste, Señor. Tú soñaste hijos tremendos, Señor, que iban a cambiar naciones, que iban a romper las barreras, Señor, que ponían estas potestades, estos principados. Yo, en el nombre de Jesucristo, ato todo principado, toda potestad, todo gobernador de las tinieblas, toda hueste espiritual de maldad en contra de nosotros como iglesia, Señor.
Y te pido la victoria definitiva en nuestras familias, en nuestras vidas, en todo lo que vamos a hacer, Señor, porque lo vamos a hacer contigo. Unido a ti vamos a dar fruto, y fruto en abundancia. Señor, límpianos para poder dar más fruto. Señor, pon en el corazón de cada persona el hablar de ti, el no comer de este reino y quedarnos callados con lo que tenemos, sino expandirlo al mundo, porque tenemos algo maravilloso que es tu presencia, es tu poder, es tu santidad, es tu libertad. Señor, bendice a tu iglesia. Y gracias por estar con nosotros. Gracias por tu bendición, Señor, de vivir con nosotros. En el nombre de Jesucristo.